Para mi cumpleaños número 31, mi suegra me regaló papeles de divorcio. De parte de todos nosotros, anunció en el restaurante. Mi marido grabó mi reacción para su entretenimiento. Le di las gracias, los firmé inmediatamente y me fui. Ella no tenía idea de lo que ya había hecho. 3 días antes de mi cumpleaños, encontré a Margaret en la mesa de nuestra cocina con documentos legales extendidos frente a ella. Cuando me vio, recogió rápidamente los papeles y los deslizó en un sobre de cumpleaños. «Solo unos trámites familiares», dijo con una sonrisa extraña. Asumí que tal vez eran documentos de propiedad o papeles de seguro que David necesitaba firmar. El sobre decorado parecía tan festivo e inocente. Esa mañana había bajado temprano para hacer café antes de mi turno en el restaurante Romanos. La casa estaba en silencio y esperaba encontrar la cocina vacía. En cambio, Margaret estaba encorvada sobre papeles de aspecto oficial, con las gafas de lectura apoyadas en la nariz mientras examinaba cada página con atención. Su concentración era intensa, casi depredadora, mientras hacía anotaciones en los márgenes con un bolígrafo rojo. El sonido de mis pasos en el suelo de madera la hizo levantar la vista bruscamente. Por una fracción de segundo, su rostro mostró algo que nunca antes había visto. No solo desaprobación o decepción, sino una satisfacción real. El primer evento familiar real después de nuestra luna de miel fue la fiesta de graduación de Michael, el primo de David, quien acababa de terminar la facultad de Derecho. Recuerdo haber estado frente a mi armario durante casi 1 hora esa mañana, sacando un conjunto tras otro, tratando de encontrar algo que me ayudara a encajar con la exitosa familia de David. Finalmente, me decidí por un sencillo vestido negro con pendientes de perlas, esperando que las elecciones conservadoras me ganaran puntos con Margaret. En el momento en que llegamos al club de campo, supe que había calculado mal. Las otras mujeres vestían ropa de diseñador y llevaban bolsos que costaban más que mi alquiler mensual. Margaret nos saludó en la entrada con besos al aire que nunca llegaron a tocar mis mejillas. Su perfume era caro y abrumador. Inmediatamente me guió hacia un círculo de parientes que solo había conocido una vez en nuestra boda. Su mano firme en mi codo, como si pudiera escapar si aflojaba el agarre. «Esta es la esposa de David», anunció a las mujeres bien vestidas reunidas cerca de la fuente. «Descuida la industria de servicios». La forma en que dijo esas 3 últimas palabras hizo que sonaran más como un diagnóstico que como una profesión. Vi cómo cambiaban los rostros de las mujeres mientras procesaban esta información. Las cejas de la tía Patricia se levantaron en esa expresión universal de sorpresa educada mezclada con lástima. La prima Janet hizo un sonido de simpatía en el fondo de su garganta antes de preguntar qué tipo de trabajo de servicios hacía yo. Su tono sugería que ya sabía que la respuesta la decepcionaría. Antes de que pudiera explicar que era camarera en Romanos, uno de los mejores restaurantes italianos de nuestra zona, Margaret intervino con su propia versión de mi situación laboral. «Todavía está explorando diferentes caminos profesionales», explicó Margaret con fluidez, como si yo fuera una adolescente confundida en lugar de una mujer de 29 años con un empleo estable y buenas propinas, trabajando temporalmente en el servicio de alimentos mientras averigua su dirección. La conversación siguió sin mí mientras hablaban de las prácticas de Michael en un prestigioso bufete de abogados, el ascenso de otro primo en una empresa de marketing y el reciente compromiso de Emma con el Dr. Patterson. Cuando alguien preguntó cortésmente sobre mi formación académica, Margaret desvió el tema tan suavemente que apenas me di cuenta de que me estaban borrando de mi propia historia hasta más tarde esa noche. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento lejos de su juicio asfixiante. En el pasillo, oí la voz de Margaret flotando a través de una puerta abierta. «Esperamos que pronto encuentre algo más adecuado», le decía a alguien. «David merece una esposa que pueda contribuir adecuadamente a su posición social». Las palabras me golpearon como agua helada. Para Margaret, yo no era una persona, era un problema que necesitaba solución. La cena de Acción de Gracias 3 meses después siguió un patrón aún peor. Margaret había invitado a familiares lejanos que apenas conocía, llenando su comedor con profesionales exitosos que parecían conocer íntimamente los logros de los demás.
Mientras pasábamos la mesa compartiendo gratitud, se aseguró de destacar los logros de todos, saltándome por completo como si no estuviera sentada allí misma. «Estoy agradecida por el compromiso de Emma con el Dr. Patterson», dijo Margaret con genuina calidez en su voz, «y por la creciente práctica contable de David. Es maravilloso ver a los jóvenes establecerse profesionalmente». Cuando finalmente llegó mi turno, lo mantuvimos simple y seguro. «Estoy agradecida por la familia y la buena salud», dije en voz baja, evitando cualquier mención de mi trabajo que pudiera desencadenar otro sermón sobre mis inadecuadas elecciones de carrera. Después de la cena, Patricia me acorraló en la cocina con el pretexto de ayudar con los platos. «Sabes, querida, Margaret solo quiere lo mejor para David», dijo mientras fregaba una bandeja de servir. «¿Has pensado en volver a estudiar? Existen muchas oportunidades para las mujeres dispuestas a superarse». Sus palabras llevaban el peso del consenso familiar, dejando claro que todos habían discutido mi insuficiencia a mis espaldas y habían acordado soluciones. La mañana después de escuchar la devastadora conversación telefónica de Margaret sobre cómo rezaba para que David me dejara, me desperté con algo que no había sentido en meses: pura determinación mezclada con ira. Si ella quería que me convirtiera en esa mujer perfecta y profesional, le demostraría que podía hacerlo sin su ayuda ni aprobación. Me senté frente a mi portátil antes de que saliera el sol, creando perfiles en cada sitio de empleo que pude encontrar. Mi currículum se veía vergonzosamente escaso, extendido en una sola página. 3 años en el restaurante Romanos, diploma de escuela secundaria, experiencia dispersa en servicio al cliente de trabajos a tiempo parcial durante la escuela. Las secciones donde deberían haber estado los títulos universitarios y los logros profesionales estaban vacías y acusatorias, haciendo que la voz de Margaret resonara en mi cabeza sobre las cualificaciones reales y la preparación adecuada. Reescribí mis descripciones de trabajo 5 veces diferentes, tratando de hacer que servir mesas sonara como experiencia ejecutiva sin mentir técnicamente. Gestioné múltiples relaciones con clientes simultáneamente mientras mantenía índices de satisfacción del 95%. Coordiné la entrega de servicios complejos bajo alta presión y condiciones de tiempo limitado. Las palabras se sentían infladas y falsas, pero los artículos en línea prometían que el lenguaje estratégico podría cerrar las brechas de experiencia y superar los sistemas de selección automatizados. Las cartas de presentación se convirtieron en mi obsesión durante la siguiente semana. Me levantaba a las 5 de la mañana para escribir mensajes personalizados para puestos de asistente administrativo, roles de servicio al cliente y trabajos de oficina de nivel inicial en 3 condados. Cada carta tardaba más de 1 hora en ser elaborada mientras explicaba cómo mi experiencia en restaurantes me había preparado para desafíos profesionales, destacaba mi fiabilidad y habilidades de comunicación y expresaba un entusiasmo genuino por las oportunidades de demostrar mi valía. El primer correo electrónico de rechazo llegó a las 3 horas de enviar mi solicitud para un puesto de recepcionista de consultorio dental. «Gracias por su interés, pero estamos buscando candidatos con experiencia en consultorio médico». El segundo rechazo llegó de una compañía de seguros antes de que terminara mi café de la mañana. «Requerimos solicitantes con educación a nivel universitario para este puesto». Al final de esa primera semana brutal, mi bandeja de entrada estaba desbordada de rechazos corteses que todos transmitían el mismo mensaje con palabras ligeramente diferentes. No estaba cualificada para nada más allá de mi situación actual, y ninguna cantidad de redacción estratégica de currículum cambiaría esa verdad fundamental. David me encontró llorando sobre mi portátil una tarde después de un día de rechazos particularmente demoledor. «Quizás estás apuntando demasiado alto y demasiado rápido», sugirió mientras me frotaba los hombros de una manera que se sentía más obligatoria que reconfortante. Sus palabras ecoan el mensaje constante de su madre de que debía bajar mis expectativas en lugar de aumentar mis cualificaciones, y sentí que algo se rompía dentro de mí. La entrevista en Henderson Insurance Company se convirtió en mi primera lección real de humillación profesional. El edificio de oficinas me intimidó desde el momento en que crucé las puertas de cristal hacia el lobby de mármol. Mujeres con trajes elegantes caminaban con tacones caros por suelos pulidos, llevando maletines de cuero y hablando con confianza por auriculares inalámbricos sobre proyecciones trimestrales y carteras de clientes. Me sentí mal vestida a pesar de llevar mi mejor atuendo y haber practicado mis respuestas durante 2 días seguidos. La señora Henderson, la gerente de contratación, echó un vistazo a mi currículum durante quizás 30 segundos antes de dejarlo a un lado como un periódico viejo.
Su experiencia es bastante limitada para este puesto, dijo sin molestarse en ocultar su decepción. Normalmente contratamos candidatos con experiencia en seguros o títulos de negocios. ¿Qué le hizo pensar que estaría cualificada para la gestión? Mis respuestas cuidadosamente preparadas sobre habilidades transferibles y ganas de aprender cayeron completamente en saco frío en esta sala de conferencias estéril. La señora Henderson de hecho consultó su reloj mientras yo hablaba, dejando por muy poco tiempo claro que mi tiempo se estaba desperdiciando junto con el suyo. Quizás debería considerar puestos más acordes con su conjunto de habilidades actuales, sugirió antes de terminar la entrevista 15 minutos antes. Me matriculé en el programa de negocios nocturno de la Universidad Comunitaria en un intento desesperado por obtener las credenciales que Margaret afirmaba que me faltaban. Introducción a los negocios, contabilidad básica y comunicación profesional llenaron mi horario junto con mis turnos en el restaurante. El pago de la matrícula provino del dinero que había estado ahorrando para muebles nuevos, pero la voz de Margaret en mi cabeza me decía que la educación era más importante que la comodidad. Mi primera noche en clase reveló lo poco preparada que estaba para los desafíos académicos después de años fuera de la escuela. Los otros estudiantes eran en su mayoría profesionales en trabajo que buscaban ascensos o cambios de carrera y hablaban con confianza sobre sus experiencias corporales mientras yo me sentaba en silencio tomando notas y esperando que nadie preguntara sobre mi experiencia. Durante los siguientes 6 meses solicité 47 puestos diferentes en 4 condados. Los rechazos se volvieron rutinarios, pero nunca dejaron de escocer con una intensidad renovada. Algunos empleadores fueron amables en sus despidos, otros brutalmente honestos sobre mi insuficiencia, pero el resultado siempre fue idéntico. No era lo suficientemente buena para el mundo profesional que la familia de David habitaba tan cómodamente. El lunes por la tarde me encontré en la mesa de la cocina rodeada de la evidencia de otra semana fallida, 47 rechazos. El último comentario despectivo de Margaret sobre que la universidad comunitaria no era una educación real, y la creciente impaciencia de David con nuestros crecientes gastos me habían hecho cuestionar todo por lo que había estado luchando durante el último año. La cesta de la ropa sucia estaba a mi lado, llena de ropa que representaba mi mundo encogiéndose. Uniformes de trabajo que olían a ajo y salsa de tomate, trajes de entrevista que no habían traído más que decepción y ropa informal para quedarme en casa entre intentos desesperados de escapar de mi situación. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras doblaba las camisas de trabajo de David. La tarea doméstica se sentía como una rendición a la visión de Margaret en mi futuro limitado. Normalmente ignoraba los números desconocidos porque las llamadas de telemarketing se habían vuelto muy frecuentes. Pero algo me hizo deslizar para responder ese día. Quizás esperaba un milagro, o quizás simplemente estaba cansada de sentirme desconectada de un mundo que me seguía rechazando tan rotundamente. Hola, ¿habla Jennifer? La voz de la mujer era profesional pero genuinamente cálida, sin la eficiencia apresurada que había llegado a esperar de las llamadas de negocios. Pronunció mi nombre con cuidado, como si realmente importara. Soy Jessica Martínez del Departamento de Recursos Humanos del Grand Plaza Hotel. Espero no estar llamando en un mal momento. Mi corazón se detuvo por completo cuando me invadió el reconocimiento. Grand Plaza Hotel. Recordé haber enviado esa solicitud durante una tarde particularmente desesperada el pasado febrero, hace 6 meses, cuando las cartas de rechazo de invierno se habían acumulado más rápido de lo que podía procesar la decepción. La solicitud había sido una de las docenas que había enviado esa semana, arrojada al vacío de las bolsas de empleo en línea con casi ninguna esperanza de respuesta. Recibimos su solicitud para nuestro puesto de coordinadora de servicios para huéspedes, continuó Jessica cuando no respondí de inmediato. Me preguntaba si todavía está interesada en hablar sobre oportunidades con nuestro equipo. Sus palabras sonaron imposibles después de 6 meses de silencio de cada posible empleador. Alguien me estaba llamando por un trabajo, tratando mi solicitud como si tuviera valor en lugar de archivarla directamente en carpetas de rechazo o ignorarla por completo. Dejé la camisa que estaba doblando. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba un bolígrafo y el bloc de notas que teníamos junto al teléfono. Sí, absolutamente, logré decir mientras intentaba mantener mi voz firme y profesional. Estoy muy interesada en saber más sobre el puesto y su equipo. La risa de Jessica fue genuina y alentadora, nada que ver con los rechazos educados a los que me había acostumbrado a escuchar de los gerentes de contratación durante el último año.
Maravilloso, dijo ella cálidamente. Tengo que decirle que su experiencia en restaurantes realmente llamó nuestra atención durante el proceso de revisión. Hemos descubierto que los candidatos con su experiencia a veces sobresalen en hotelería porque entienden el servicio al cliente desde la base, no solo de libros de texto o programas de capacitación corporativa. Sus palabras se sintieron revolucionarias después de un año de disculparme por mi experiencia como camarera. Jessica explicó que el Crowne Plaza Hotel se especializaba en crear experiencias excepcionales para los huéspedes y valoraban a los empleados que entendían la excelencia en el servicio a través de la aplicación práctica, en lugar de solo la capacitación teórica. Mis años en Romanos no eran una desventaja que superar o justificar. Eran credenciales que me cualificaban para ascender de maneras que Margaret nunca había imaginado posibles. Ofrecemos programas de capacitación integral para el desarrollo profesional, continuó Jessica, incluyendo oportunidades de carrera gerencial para empleados que demuestren potencial de liderazgo. Nuestro paquete de beneficios incluye seguro de salud, cobertura dental, planificación de jubilación con aportaciones de la empresa y asistencia educativa para cursos de desarrollo profesional. Los beneficios que describió superaban cualquier cosa que hubiera imaginado posible para alguien con mi experiencia. El rango salarial es de 42 a 48 mil anuales, dependiendo de la experiencia y el rendimiento durante la capacitación, añadió Jessica. Mis ingresos actuales de Romanos apenas llegaban a los 30,000, incluso con buenas noches de propinas y turnos extra. Hay un aspecto más que podría interesarle, dijo Jessica, su voz adoptando un tono emocionado. El puesto incluye alojamiento en nuestro edificio residencial para empleados. Es un apartamento completamente amueblado con servicios incluidos a solo 5 minutos del hotel. Tuve que sentarme. Vivienda gratuita significaba independencia de las constantes críticas y la presión financiera de la familia de David. A 3 horas de distancia de la presencia desaprobadora de Margaret, se sentía como una libertad con la que no me había atrevido a soñar. Llegó el jueves por la tarde con una luz dorada que se filtraba por las ventanas de Romanos mientras yo entraba con mi familia detrás de mí. La familiar campana sonó sobre la puerta y el cálido aroma a pan de ajo y salsa marinara me envolvió como un abrazo de bienvenida. El señor Romano nos vio inmediatamente desde detrás del mostrador. Su rostro curtido se iluminó con la sonrisa genuina que yo había atesorado durante los meses difíciles. Jennifer gritó mientras se apresuraba a saludarnos. Esta debe ser la celebración de cumpleaños que mencionaste. Me sentía orgullosa de presentarle a mi familia, esperando que Margaret finalmente viera el respeto que me había ganado en este lugar. El señor Romano estrechó cálidamente la mano de todos mientras Margaret observaba el modesto comedor con un juicio apenas disimulado. Los reservados de vinilo rojo y la pizarra de ofertas escritas a mano claramente no cumplían sus estándares habituales, pero estaba allí haciendo un esfuerzo, y eso se sentía como un progreso que valía la pena celebrar. Nos acomodamos en el reservado de la esquina con Margaret examinando el menú laminado como si pudiera contaminar sus dedos cuidados. David seguía revisando su teléfono debajo de la mesa, respondiendo mensajes de texto con una excitación nerviosa. Emma se desplazaba por su teléfono mientras intercambiaba miradas significativas con su madre al otro lado de la mesa. Durante toda la cena, Margaret hizo preguntas sobre mis clases en la universidad comunitaria con un interés artificial, asintiendo a mis respuestas mientras claramente pensaba en algo completamente distinto. «Has estado trabajando muy duro para superarte», dijo, mientras esperábamos nuestros platos principales. «Es admirable lo decidida que has sido a pesar de todos los desafíos». El pastel de cumpleaños apareció cuando terminamos de comer, traído por Sandra, quien lo colocó cuidadosamente frente a mí mientras todo el restaurante comenzaba a cantar. Clientes habituales se unieron desde las mesas cercanas, creando un coro de afecto genuino que me llenó el corazón. «Pide un deseo», dijo David, colocando su teléfono para capturar el momento. Cerré los ojos y deseé tener el valor de compartir la noticia de mi oferta de trabajo con Gracia, esperando que este anuncio finalmente cerrara la brecha entre las expectativas de Margaret y mi realidad. Los aplausos de Margaret fueron secos y huecos mientras metía la mano en su bolso de diseñador con una ceremonia teatral. «Tenemos un regalo especial para ti», anunció en voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. «De parte de todos nosotros». El sobre decorado apareció sostenido en alto para que todos lo vieran. El teléfono de Emma apareció en sus manos, colocado para grabar.
David ajustó el ángulo de su cámara para capturar mi rostro con mayor claridad. Su coordinación era perfecta y ensayada. «Ábrelo», instó Margaret con ojos brillantes. Lo confundí con la alegría de una abuela. El sobre se sentía más pesado de lo esperado mientras rasgaba el papel, revelando documentos oficiales doblados en su interior. Petición de disolución de matrimonio se leía en la parte superior en letras negritas que parecían agrandarse mientras miraba. Papeles de divorcio en mi cumpleaños frente a mis compañeros de trabajo. El restaurante zumbaba a nuestro alrededor, pero nuestro reservado existía en una burbuja de tensión. En lugar de lágrimas, firmé mi nombre con letra firme. La expresión satisfecha de Margaret vaciló mientras doblaba los papeles con calma. «Gracias», dije mientras me ponía de pie. «Este es en realidad el regalo más generoso que me podrían haber dado». Metí la mano en mi bolso y saqué mi propio sobre. Yo también tengo algunas noticias que compartir. Hace 3 días me ofrecieron un puesto como coordinadora de servicios para huéspedes en el Gran Plaza Hotel. El salario es de 45,000 anuales, con beneficios completos y alojamiento incluido. El puesto comienza en 2 semanas en otra ciudad, un nuevo comienzo con personas que valoren la experiencia en restaurantes. El restaurante estalló. La voz del señor Romano resonó con felicitaciones. María apareció en la ventana de la cocina, radiante de orgullo. Tony comenzó a aplaudir con entusiasmo. Los clientes habituales se pusieron de pie para aplaudir. La señora Patterson levantó su vaso de agua en un brindis. El rostro de Margaret pasó por confusión, incredulidad y algo parecido al miedo. ¿Sabías de este trabajo cuando firmaste esos papeles?, preguntó David con voz tensa, finalmente comprendiendo que los había superado por completo. Recibí la oferta hace 3 días, confirmé, el mismo día que todos empezaron a actuar misteriosamente por mis planes de cumpleaños. Su grabación de video había capturado su propio fracaso en lugar de mi humillación. Salí de Romanos esa noche llevando solo mi bolso y mi dignidad, dejando atrás a personas que acababan de revelar su verdadera naturaleza a una sala entera de testigos.